Bueno, buenas noches. Disculpad que no me levante, pero estoy un poco averiado. Bienvenidos todos a esta noche de Flamenco y Toros. Para mí es un placer especial presentar a la persona que nos va a deleitar esta noche. Es una persona a la que yo admiro mucho por muchas razones. Primero, porque es músico como nosotros. Él fue fundador y director durante mucho tiempo de la banda de la Veracruz, de Estepona. Y luego porque es una persona culta. Y creo que con eso está dicho todo. Nos va esta noche a sumergir en el mundo del flamenco y de los toros, de la relación entre el toreo y la música que siempre ha acompañado a este arte. Y nada más, solo desearos a todos que paséis una buena noche y darle un fuerte aplauso a don Aurelio Gurrea. Muchas gracias, Fernando, por tu magnífica presentación. Efectivamente, como dice Fernando, soy músico, soy investigador de flamenco y soy investigador de folclore, pero en mis ratos libres soy abogado y soy economista, que es de lo que vivo, afortunadamente. Buenas noches, señoras y señores. Mi agradecimiento a las personas y entidades que me han invitado a pronunciar esta conferencia, Ilustrísimo Ayuntamiento de Manilva, Peña Flamenca de Manilva, a don Fernando Antiñolo y profesores de la banda de música, a don José García, presidente de la Peña de Manilva, así como a todas aquellas personas que hayan colaborado con este acto. Y, por supuesto, a todos ustedes por su asistencia. Va por ustedes, como dirían en el término turismo. Casi de los orígenes, el flamenco y los toros llevan vidas paralelas. Vidas paralelas y semejantes, si bien hay que tener en cuenta que los juegos de toros y posteriormente la lidia nació muchos años antes que lo que hoy conocemos por flamenco. Tanto el cantador como el torero son los sumos sacerdotes de una liturgia ancestral que se viene realizando desde al menos a mediados del siglo XVIII, tal como hoy lo conocemos, aunque tanto el cante como el toro bravo siempre han existido en Andalucía. En cuanto al cante, ya el historiador griego Heródoto nos habla de unas leyes en verso que se cantaban con una antigüedad de 6.000 años en Andalucía. Era la época de los tartesos, cantaban ya leyes en verso. Y la leyenda cuenta que el mítico rey de Tartesio, Gerión, apacentaba en la Bética junto al océano un rebaño de reses bravas, siendo tal la bravura de estos toros del sur de Iberia que dentro de los 12 trabajos que Euristeo ordenó a Hércules para probar su valor y fuerza, incluyó el robo de dichas reses. Pero el cante flamenco y el toro bravo han sido siempre de la forma como hoy lo conocemos. Hemos de decir que no. El toro bravo es la obra tanto del hombre como de la naturaleza. Es el hombre el que por medio de la selección ha mantenido su casta, ha moldeado su figura y ha conseguido su nobleza, su bravura y su belleza. El toro es una obra maestra de la estética animal conseguida por el ganadero español. El cante procedente del folclore del pueblo también ha sufrido una larga metamorfosis en donde no solo ha ido variando su forma a medida que ha ido pasando el tiempo, sino que también se ha impregnado de sones y ritmos de otros pueblos que han llegado a Andalucía, dejando sedimentos de su cultura y costumbres perfectamente asimiladas por el sabio pueblo andaluz. Durante esta larga metamorfosis pasa a denominarse canto a llamarse cante, flamenco, hondo, etc. De los pueblos que pasaron por Andalucía, el que más huella dejó, sin lugar a dudas, ha sido el árabe. Nos legó costumbre, arquitectura, ciencia, parte de su léxico y de su música oriental. Se ha llegado a decir, tanto del flamenco como del toreo, que proceden del árabe, pero ni uno ni otro son de procedencia musulmana. Fueron los propios árabes que se establecieron en nuestra tierra los que fueron influenciados por estas manifestaciones andaluzas. A los reyes cristianos les gustaban las fiestas de matatoros y en las famosas partidas de Alfonso X el Sabio ya llega a ser reconocido como oficio popular la labor de toreador o matatoros, que en su origen no fue ni más ni menos que aquel hombre indefenso que se caía del caballo y no tenía más remedio que verse obligado a sortear la embestida de un toro salvaje. Entre estos documentos hay que hablar de estas corridas medievales
Hay uno que explica cómo el rey Carlos II de Navarra, en 1335, pagó 50 libras a 2 lidiadores, uno moro y otro cristiano, que fueron a matar toros desde Zaragoza a Pamplona. En resumen, el toreador o matatoro era de la clase humilde en general. El viento me va a dar la noche. El viento me va a dar la noche, no sé. Gracias. Al igual que ocurre con el cantador en sus orígenes, que salvo alguna rara excepción que más tarde comentaremos, pertenecían a las clases más humildes y marginadas de la sociedad. Es a mediados del 18 cuando el toreo y el flamenco comienza a desarrollarse. El torero desmonta de la silla del caballo con que había estado burlando al toro durante todos los años anteriores y el cantador busca la silla para sentarse en público a cantar después de haber estado sometido al imperio del baile o al hermetismo de la fragua o de la cava. Comienza el paralelismo de estas manifestaciones artísticas unidas por el duende de los hondos. El primer nombre que se conoce de un cantador es el de tío Luis el de la Juliana, aguador jerezano de mediados del siglo XVIII. A partir de ahí existe una larga nómina de cantadores pertenecientes a esa clase humilde y marginada, y me imagino que también mucho antes que tío Luis el de la Juliana. También tenemos el primer nombre citado como torero de a pie en las cuentas del Real Cuerpo de Maestranza de Sevilla. Es el de Miguel Canelo, citándose con posterioridad a otros también de mediados del siglo XVIII hasta llegar a los que dieron fama en su origen al toreo: Pedro Romero, Pepeillo, Costillares y otros. Lo mismo ocurriría con el flamenco, que después del tío Luis, el de la Juliana, aparecen grandes cantadores que pasarían a la historia de este arte, como El Planeta, El Fillo y Tubalo de Ronda. Todo esto ocurría a finales del 18 y principios del 19. No tenían buena fama en esta época tanto los toreros como los cantadores, a quienes a veces mezclaban y confundían con bandoleros de la serranía rondeña o de Sierra Morena, así como con los contrabandistas del campo de Gibraltar, aunque en algún caso sí hubo algún torero o cantador inmerso en la delincuencia, como es el caso de uno que era las dos cosas, torero y cantador, al que llamaban Tragabuche y que después hablaremos de él. Tragabuche se llamaba José Mateo Balcázar Navarro, nació en Arcos de la Frontera en 1781, aunque pasó gran parte de su vida en Ronda, donde vivía con su amante, la bailaora María la Nena, a quien dio muerte después de haberla sorprendido haciendo el amor con un monaguillo de 15 años, al que mató también. Una vez echado al monte, o sea, prófugo de la justicia, formó parte del célebre grupo Los Siete Niños de Écija. También intentó matar a Pedro Romero, servidor de la justicia, como visitador una vez retirado de los toros, y del que había sido precisamente discípulo y subalterno. La letra de cante que se le atribuye a Tragabuche es aquella políticamente incorrecta hoy, que dice: una mujer fue la causa de mi perdición primera, que no hay ruina en el hombre que por la mujer no venga. Machismo absoluto, ¿no? Al lado de estos hombres, cantadores y toreros, salidos de los más bajos estratos sociales, que se elevaron a la fama por su valor y flamenquería, se alzaron también hombres formados vocacionalmente en el toro, en el cante procedente de las más rancias noblezas, como es el caso de don Rafael Pérez de Guzmán, extraordinario torero nacido en Córdoba en 1803 y muerto por unos bandoleros que asaltaron su diligencia en 1838, quien recibió clase de tauromaquia de Pedro Romero. Pues bien, también un caso similar con el mismo apellido lo tenemos en el cantador de Alcurnia, don José Pérez de Guzmán, nacido en 1890 en Jerez de los Caballeros y creador de un fandango personal de ritmo abandolado y sones huelvanos que le ha hecho pasar a la posteridad cantadora. En 1926, aquejado de una terrible enfermedad, puso fin a su vida. José Pérez de Guzmán pasó mucho tiempo en Málaga y, según dice, el que le enseñó esos sones de este fandango con ritmo abandolado, o sea, malagueño, fue el Cojo de Málaga. De ahí que este fandango se parezca más a un fandango de Málaga que a un fandango de Huelva. Una vez visto el nacimiento de este paralelismo entre toro y cante y torero y cantador, vayamos al tercer personaje, el público. Tanto el público del torero como del cantador es similar. En uno y otro caso se jalea, se conmueve, grita, guarda silencio. Saber escuchar es un arte, reza en las entradas de alguna de las peñas flamencas. Pues bien, Pepeillo
fundador de la Escuela Sevillana de Toreo, en su tauromaquia o principios fundamentales del toreo, pedía a los espectadores de la corrida que guardaran silencio para que no se distrajera el toro ni el torero. Creo que más paralelismo y similitud imposible, además teniendo en cuenta que ambas manifestaciones artísticas comienzan su desarrollo a mediados del siglo XVIII. Y ahora vamos a pasar a un paso doble. Un paso doble que va a hacer Amparito Roca. Amparito Roca es un paso doble de Jaime Teixidor Dalmau, un compositor catalán que era director de la banda Música Primitiva de Carlet en Valencia. El nombre de Amparito Roca proviene de que una de sus alumnas y amiga de su hija se llamaba Amparo Roca. Y como curiosidad puedo decir que el exministro de Sanidad y Consumo de España, Bernat Soria, es sobrino de Amparito Roca Ibáñez. Vamos a escuchar a los maestros de la banda municipal en el paso doble Amparito Roca. Bueno, en el cante, tanto en el cante como en el toreo, existen motivaciones comunes que inciden directamente en la forma de interpretar el arte y que dan lugar a estilos distintos.
Anselmo González Climent, un escritor hispano-argentino, concretamente nació en San Roque, se crió en Argentina, y Anselmo era un aficionado enorme a los toros y al flamenco, y fue el que acuñó la palabra flamencología, la palabra flamencólogo o flamencología, en una de sus obras que tituló así, Flamencología. Pues él escribía mucho sobre el flamenco y sobre los toros, y él da nombre a estas manifestaciones estéticas, ¿no?, del toreo, llamándola idealismo, realismo o integralismo. Y nosotros vamos a aceptarla porque nos convence tales denominaciones, así como seguirlas para explicar el paralelismo estético entre el flamenco y la tauromaquia. El toreo idealista es el torero de minoría. Practica el arte con gran sentido de pureza y se le hace aparecer como sujeto de una inspiración sobrenatural. Hacen de la lidia una auténtica sinfonía plástica, una música callada, como diría José Bergamín, sobre todo una obra que la llama La música callada del toreo, que dedicó a Rafael de Paula. José Bergamín era un magnífico aficionado al flamenco, y en ese libro de esa música callada del toreo escribe: esa música, ese canto, ese melodioso eco que escuchamos con los ojos y con los oídos vemos, esa soledad sonora de musicales silencio, ese inaudito, invisible saber y sabor del tiempo, esa ilusión del sentido, saber y sabor toreros, que en Vázquez, Romero y Paula quintaesencian el toreo. Son toreros desordenados, de conducta irregular, en el ruedo. La sorpresa de una tarde enduendada les permite alargar la paciencia del público. Un quite, un pase de muleta, un farol o un detalle determinado en una tarde son suficientes para recoger nuevamente el favor del público que momento antes le increpaba. El idealista debe su exquisitez, sus desplantes y sus desórdenes a lo que en el fondo tiende y define toda su personalidad, la improvisación. Son toreros genialmente espontáneos, conmovedores, que llegan a las más altas cotas subliminales del arte porque son portadores del duende, acompañantes invisibles, inaudibles, de cantadores igualmente geniales. Sienten y se transfiguran cuando están a gusto realizando una faena. A Rafael el Gallo se le saltaban las lágrimas toreando por la emoción que sentía, porque estos toreros idealistas son tremendamente emotivos. El idealista es torero de minoría, porque solo una minoría puede proteger los exquisitos sin perder la paciencia, paladeando con cuentagotas la genialidad y exquisiteces del maestro. Los seguidores de estos toreros, que están siempre en posición de la gracia del miedo, son casi siempre objeto de bromas y a veces de compasión, pero ellos saben perfectamente bien lo que saben hacer. Se puede destacar como un modelo de idealista a Rafael el Gallo, gitano de Sevilla, supersticioso, simpático y flamenco. Fue el inventor del descabello de rodillas, de la famosa espantá y de la química en los toros, palabra que él usaba para definir la cualidad del difícil del toro. Este toro tiene mucha química, decía. Una frase que popularizó y que viene siendo utilizada por los aficionados todavía. También Gitanillo de Triana y Cagancho fueron dos auténticos faraones de la Honduras con los que el toreo en el capote llega a los más altos grados. Chicuelo I, inventor de ese gran lance llamado la chicuelina. El Niño La Palma, rondeño, padre de los Ordóñez. Pepe Luis y Manolo Vázquez, que hace muy poco, y hasta hace muy poco, estos dos faraones, Rafael de Paula y Curro Romero. Cante y canto es el toreo, es cante en Rafael de Paula y canto en Curro Romero. Poema también de José Bergamín. Y actualmente, aunque no llegue aún al duende de estos grandes artistas, pero vamos, tiene duende. Además, ahí vemos ahí una Verónica para morir. Aunque no llegue al duende de estos grandes artistas, podemos citar a Morante de la Puebla, porque Finito de Córdoba y Javier Conde se han quedado prácticamente en nada. Dentro del cante, y haciendo el paralelismo que estamos tratando, podemos citar en estos artistas idealistas, sobre todo a Manuel Torre, el genial cantador jerezano que compaginaba su arte con la afición por los galgos, y del que dijo Federico García Lorca que era el hombre con más cultura en la sangre que había conocido. Hay que decir que Manuel Torre no sabía leer ni escribir, y Federico García Lorca, el gran poeta, lo definió como el hombre con más cultura en la sangre que había conocido. Manolo Caracol, aquí lo tenemos dando un pase con Paco Camino, emparentado con una gran dinastía torera y cantadora, tataranieto del Planeta por línea materna, bisnieto de Enrique el Gordo Viejo y de Curro Dulce, nieto del Águila, sobrino, nieto de Paquiro, Enrique el Gordo, en fin, una dinastía absolutamente flamenca y torera, que no voy a ver porque es larguísima, no la voy a...
Manolo Caracol fue un genial cantador que mamó el cante desde su nacimiento y era un excelente improvisador. Nunca hacía un tercio igual, aunque eso es habitual en los grandes cantadores. Otros cantadores de estilo idealista, Fernando Terremoto, que fue un auténtico maestro de la jandura y de rasgo en el cante, lleno de duende y de sonidos negros. Antonio Núñez Chocolate, un auténtico maestro de un cante que duele y lacera, con una voz que transmitía los ecos ancestrales de sus antepasados y que hiere cuando canta por seguirilla, estremece por fandango y conmueve por soleares. Y Manuel Agujeta, otro gran cantador de estas características. Y hoy en día, vamos, al menos el que a mí me llena, sobre todo porque un cantador idealista absoluto. Además, es una persona que cuando ve algo raro o escucha alguna música, cuando él llega a una peña a cantar, dice: yo no canto ahí porque me suena esos sonidos y no me inspiro, tal. Es como, bueno, como los toreros idealistas, que la famosa espantada de Curro Romero, veía un gato negro y ya no entraba en la plaza, en fin. Pues él es Juan Moreno Maya del Pele, que es un magnífico cantador. Es un poseedor de un metal que transmite las más puras esencias cantadoras de su raza. Cantador genial y raro que practica la pureza evolutiva o un modernismo que no pierde la sustancia flamenca. Y vamos a un nuevo pasodoble. Ahora vamos a ir a ver si el viento me deja buscar. Bueno, creo, no lo encuentro, pero me parece que es El Gato Montés. El Gato Montés es un pasodoble que proviene de una ópera, precisamente. No, es de un compositor valenciano, Penella, maestro Penella, y este pasodoble, pues, ha sido uno de los grandes pasodobles taurinos de todas las épocas, a pesar de ser de una ópera. Vamos a escucharlo por los maestros. Bueno, hemos hablado de los toreros y de los cantadores idealistas, ahora vamos a hablar de los toreros y cantadores realistas. El torero realista, dice Anselmo González Climent, es la actitud taurina más históricamente normal. Encara la fiesta sin preocuparse de un deslinde más o menos asimilado de lo que es el arte y de lo que es el espectáculo. Su única aspiración se cifra en el cumplimiento eficaz del oficio. Lo demás, sea arte o sea emoción, viene agregado. Aquilata un sentido único de la tauromaquia. El torero realista no improvisa, lo tiene todo previsto, es metódico y sueña con convertir la técnica en belleza artística. Considera que se alcanza un verdadero dominio del oficio, surge con una sobriedad formal, una facilidad ejecutiva y una justeza técnica. El arte para el realista puede surgir a lo largo de la faena o no, dependiendo
del grado de depuración de su técnica y de las cualidades del toro. Pero a él no le preocupa la metodología que emplea y va alcanzando con su propia depuración un valor estético que convierte su oficio en arte. Son de la constancia y destreza de la lidia que hacen del realista una verdadera autoridad taurina, un profesional longevo. Son, por ejemplo, toreros realistas con anterioridad a 1920, Mazzantini, Emilio Torres Bombita, José García Algabeño, Ricardo Torres Bombita, Frascuelo, Machaquito y Vicente Pastor, entre otros. Posteriormente a esto, y ya más cercano en el tiempo, sobresalen Domingo Ortega, de toreo señorial, poderoso, rítmico, entre arte y técnica, que llena con su entrada en los ruedos una época de dominio en la armonía y elegancia del toreo. Marcial Alanda, un toreo fundamental, largo y dominador de grandes etapas. Ignacio Sánchez Mejía, matador con un enorme conocimiento del toro, por lo que confiaba siempre y forzaba la suerte despreciando el peligro. Federico García Lorca le dedicó uno de sus más hermosos poemas, Llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Y por supuesto el mexicano Carlos Arruza, que lo vemos ahí haciendo el teléfono, como hacía nuestro vecino, digo vecino porque era de Algeciras, Miguel Mateo Miguelín, que hacía precisamente ese desplante también del teléfono. Un monstruo era. Además el que más conocía los toros y nunca lo pilló un toro. También podemos citar entre estos toreros realistas Julio Paricio, Diego Puerta, Santiago Martín Elviti, Miguel Mateo Miguelín, en una época cercana, más cercana ya, a Paquirri, Antoñete, Ortega Cano, César Rincón, Espartaco, Manzanares Padre, recientemente el Cí, Pereira, el Fandi, Jesulín, Dubrique, Tejela, Rivera Ordóñez, Cayetano o Manzanares Hijo, entre otros. Los epígonos flamencos de estos toreros realistas podrían ser Silverio Franconetti, uno de los grandes cantadores, Manuel Vallejo, magnífico también, Pepe de la Matrona o Enrique Morente. Más cercano en el tiempo, bueno, Enrique Morente no es cercano en el tiempo porque ha fallecido hace muy poco también, pero por esto lo he puesto dentro de los primeros. Calixto Sánchez, Diego Clavel, Andrés Lozano, que no sé si meterlo aquí o meterlo en los idealistas, porque Andrés Lozano también canta cuando se encuentra bien a gusto y canta muy bien, el maestro. Arcángel o Bonela Hijo. Vayamos ahora al paso doble y vamos a tocar, yo estoy acostumbrado a tocar también, pero bueno, en este caso no toco. Vamos a escuchar un paso doble, La Giralda, del maestro López Juarrán, que podemos decir que, sobre su historia, que fue estrenado en París en 1889 dentro de los actos de la Exposición Internacional, cuando se construyó la famosa Torre Eiffel. Fue interpretado por la banda del Regimiento de Ingenieros de Guarnición de Madrid, dirigida por el propio Eduardo López Juarrán. Él no lo definió como pasodoble, pero sí lo definió como marcha andaluza, pero realmente es un pasodoble súper conocido y de los grandes. Vamos a escuchar La Giralda por los maestros de la Banda Municipal de Manilva.
por último, dentro de esta forma de estilo, de realismo, vamos a hablar, hemos terminado de hablar del realismo y ahora vamos a hablar de la conjunción de ambos estilos, del torero y del cantador, que es idealista y a la vez realista. Es una nueva concepción clásica del toreo en donde se profundiza en toda la suerte. Es la hegemonía plástica y emocional del toreo definitivamente convertido en arte. El integralista suele ser un realista que asimila el sentido plástico del idealismo, como por ejemplo Manolete, o un idealista que se apropia de la eficacia técnica del realismo, caso de Juan Belmonte. Cuando salió Belmonte, desde el punto de mira realista, pareció significar una ruptura violenta al hacer taurino con su estático y revolucionario pegarse al toro. También lo pareció para el idealismo con su Verónica y su natural, hondo, lento y redondo. El torero integralista posee un virtuosismo que sirve al arte, esto es, al temple, al ritmo y a la armonía plástica, y tiene una lidia sincronizada con facilidad, belleza, dinámica e enciclopedismo estilizado. Son ejemplos de toreros integralistas los ya citados Manolete, Belmonte, Joselito el Gallo, Luis Miguel Dominguín, Antonio Bienvenida y Antonio Ordóñez y Paco Camino. Vamos a escuchar ahora en una versión flamenca, una versión que de una canción medio recitado que hizo Juanito Valderrama sobre 4 de estos grandes toreros. Hemos citado como integralista a Belmonte, Joselito el Gallo y Manolete, y antes como idealista a Rafael el Gallo. Pues de estos 4 puntales del toreo vamos a escucharlo en la voz de Pepe García, este cante, 4 puntales. Cuatro puntales sostienen la catedral del toreo. 4 torres andaluzas esculpidas por el genio. Juan Belmonte, Joselito, Rafael Gallo Hechicero y un Manuel Rodríguez Manolete. ¡Qué torero! Los 4 grandes del toro. ¡Ay, qué pena de no verlos! Cartel de feria exclusivo del empresario del cielo. Y el que quiera ver torito que suba al cielo, que es untado puro de los toreros. Apoderado del llanto, ven a firmar el recuerdo que Juan, ciclón de Triana al terremoto torero, ha desdeñado la carne para hacerse monumento. Apoderado del llanto, ven a firmar el recuerdo que José, aquel Joselito catedrático torero, olvidó una asignatura y se hizo cartel eterno. La afición ha perdido 4 toreros, de luto está la tierra, de fiesta al cielo, de fiesta al cielo, mares, porque en la gloria se ha juntado lo más puro que dio la historia.
llanto. Apoderado del llanto, ven a firmar el recuerdo, que se ha quitado la luna a las nubes con un sombrero para hacerle a Rafael un brujo quite flamenco. No me firme recuerdo, no me firme recuerdo, que aquello que vi en Linares, ay, yo no consigo creerlo, que aquello que vi en Linares, ay, yo no consigo creerlo. Dame por espada el rayo, dame por muleta el trueno, que quiero ver si consigo matar la sombra de Hilero. Pepe García y Cristina seguí al baile. Pepe, Cristina, Cristina y Pepe, dos artistas. Y para finalizar con esto del toreros integralistas, actualmente podemos citar, entre otros, a Enrique Ponce, al Juli, a Talavante, a Castella, a Roca Rey y, por supuesto, a don José Tomás. Y en cuanto al flamenco, pues dentro de los flamencos integralistas, de los maestros, los grandes maestros, pues tenemos a Enrique el Mellizo, gaditano, creador de muchos cantes, sobre todo es una malagueña magnífica, que según cuentan las leyendas estaba inspirada en el canto gregoriano. Él también estaba muy vinculado al mundo del toro porque fue puntillero del torero José Hermosilla.
También don Antonio Chacón, La niña de los peines, Antonio Meirena, maestro que sacó a la luz los estilos gitanos que se cantaban por sus antecesores y que nunca habían sido grabados. Él los recreó. Camarón de la Isla, por supuesto, la genialidad de Chacante, mitificado con posterioridad a su muerte. El gran maestro Antonio Fernández Díaz, el cantador más largo para mí, que ha dado la historia del cante flamenco, y última llave de oro del cante, y para mí también, y para muchos aficionados, la mejor dada en la historia. Porque, primero porque ha sido la más democrática, la más solicitada por peñas y aficionados, cuando las demás fueron en festivales, un poquito amañados, dada por unos amigos, en fin. Otra, Carmen Linares, larguísima cantadora actual, José Mercé, quien dice que tanto el cante como en los toros hay que llevarlo despacito y a compás. Miguel Poveda, extraordinario en todos los palos del flamenco, conocedor y estudioso del cante, aunque como hiciera caracol, es capaz de destacar en otras disciplinas del canto, copla o tango. Y vamos a ver ya las afinidades flamencas entre los toros y el toreo, porque el flamenco está lleno de afinidades, empezando por la propia práctica de ambas artes. Ni un torero puede repetir la misma faena dos veces, ni un cantador puede hacer lo mismo en el cante. La verdad es que no le falta razón a don Vicente Escudero. Don Vicente Escudero decía que el torero y el bailador eran muy similares, muy iguales, ¿no? Porque decía que tanto los pases del torero como los desplantes del bailador se parecían mucho, y la verdad que no le faltaba razón. ¿Quién no ha visto a numerosas bailadoras lancear con su mantón como si fuera un capote de torero? Ejemplo, Matilde Coral, Milagros Mengíbar, o su alumna predilecta de Milagros, ¿no? Luisa Palicio, vecina nuestra también de Estepona, una maravillosa bailadora. Hay que recordar que la bailadora La Cuenca también bailaba vestida de torero. El extraordinario granadino Manuel Cano tenía una concierto llamada El toro y sus suertes en la guitarra, en la que utilizaba toques de flamenco para describir las distintas fases de la vida de un toro hasta su muerte en la lidia. Y así tocaba una nana para el nacimiento del animal, tango y tiento para su salida al ruedo, alegrías para el lanceo con capote, taranta para la suerte de vara, bulería para las banderillas, soleares para la muleta y seguirilla para la suerte de matar. Siempre hay que tener en cuenta que la seguirilla, digamos, es el cante más trágico que hay en el mundo del flamenco. No podemos olvidar más o menos lo que estaba diciendo, las evoluciones del banderillero citando al toro, que en ciertos momentos recuerda los movimientos de un bailador. Aquí tenemos, por ejemplo, una pintura de José García Ramos citando en banderilla y un desplante de Carmen Amaya. Parece que está poniendo banderilla también. La fiesta de toros es un clásico de la producción coreográfica flamenca. El bailador Israel Galván estrenó el 10 de octubre de 2004 en la 23ª Bienal de Arte Flamenco de Sevilla el espectáculo Arena. 6 coreografías del propio bailador dedicadas al mundo de los toros. Las relaciones tauroflamencas se nos muestran cargadas de escenas pintorescas y variadas desde el mismo momento en que las corridas y el flamenco adquieren cuerpo definitivo. Una vieja copla nos habla de un ambivalente y curioso personaje. Manuel Vaquita es este muchacho, cantador de café y matador. Si como flamenco es malo, como torero es peor. Bueno, vamos a escuchar un nuevo pasodoble. En este caso va a ser La gracia de Dios. Vamos a escuchar, sí, La gracia de Dios, porque vamos a dejar a Gallito para el final, como quería Fernando. La gracia de Dios es un pasodoble de un compositor valenciano, Roig, que lo estrenó porque, curiosamente, según cuentan, parece que también es un poco de leyenda, el compositor Juarrán, el compositor de La Giralda, el pasodoble que hemos escuchado anterior, cuando estrenó su pasodoble en la exposición de París, le mandó la partitura a Roig y le dijo: ahí tiene un pasodoble para que aprenda a hacer pasodoble. Y no, al otro le sentó fatal. Y rápidamente se puso a componer y compuso La gracia de Dios, que para mí es más bonito que La Giralda, pero bueno, son los dos grandes pasodobles. Y compuso y le mandó
la gracia de Dios a Juarrán y le dijo: mira, el pasodoble tuyo me gusta, es bonito tal, pero para que tú aprendas a hacer un pasodoble te mando la gracia de Dios. Se cuenta la historia. Esperemos que nosotros podamos opinar lo mismo y veremos a ver cuál es mejor. A mí me gusta más la gracia de Dios, por lo menos es más completo como pasodoble. La Giraldad es muy bonito, muy flamenco, pero bueno, me gusta más la gracia de Dios. Vamos allá. Bueno, pues en el flamenco también hay numerosos profesionales que toman nombres de raíces taurinas, como Diego el Picador, el Cuadrillero, Toreri, Curro Pulla, Paquiro, Teresita Mazzantini, el Puntillero. Todos esos son cantadores que tienen nombre de torero. Las ventas, los colmados tablaos, flamencos, café cantante y las propias plazas de toros han sido siempre puntos habituales de tertulia tauroflamenca, así como otros lugares que han congregado tradicionalmente entre sus trabajadores a la gente del cante y del toro, como eran los mataderos públicos. En cuanto a los cafés cantantes, los cuales fueron fomentados por Silverio Franconetti, legendario cantador y picador de toro en su juventud en Buenos Aires, cuando en Argentina entonces había corridas de toros,
Don Antonio Machado y Álvarez, Demófilo, que escribe en 1881, los toreros hacen de ellos su centro favorito. Fueron muy famosos algunos de estos café cantantes, como en Málaga el de Sinita, con Paquiro de protagonista, como resta en la copla. En el café de Sinita dijo Paquiro a su hermano: soy más valiente que tú, más torero y más gitano. Sacó Paquiro el reloj y dijo de esta manera: este toro ha de morir antes de las 4:30. Al dar las 4 en la torre, se salieron del café y era Paquiro en la calle, un torero de cartel. Los cafés de las Filipinas y la Jardinera en Cádiz, los sevillanos de Silverio y del Burrero, el de la Bombilla en Córdoba, el Imperial en Granada, el España en Almería, el Rogelio y el Conde en Jerez, en Madrid el Naranjero, que he citado en copla. Esta noche voy a ir al café de Naranjero, donde van los cantaores y los mejores toreros. O el famoso café de la Unión, donde paraban Curro Cúchares, el Tato y Juan León, como resta en alguna versión del cante por caracoles. El más tauroflamenco de los cantes, atribuido a tío José el Granaíno, cantaor y subalterno de la cuadrilla José Redondo Chiclanero, quien sacó una letra irónica para burlarse del cuco, que le sustituyó en la cuadrilla cuando éste estaba escaso de facultades. Nicolasillo Capa son dos sujetos que vestidos de estudiante causan respeto, pero le falta al cuco un clarinete y a Colás una flauta. Vámonos al café de la Unión, donde están el Chiclanero, Cúchares y Juan León. Esta es la letra más antigua del cante por caracoles que se conoce. Después de otras versiones, los tres matadores del estribillo irán cambiando: el Tato, Gallito, Frascuelo, Belmonte, Vicente Pastor. Y es don Antonio Chacón el que fija el cante por caracoles, recreándolo y definiéndolo como hoy se conoce. Y vayamos al mecenazgo, el mecenazgo que han tenido los toreros con los cantaores, porque los toreros manejaban más pasta, ¿no? Ya en su tiempo Demófilo afirmaba que los toreros son acérrimos protectores del flamenco, y en efecto fueron muchos los flamencos favorecidos por toreros famosos a quien les gustaba el cante. Así encontramos a Lagartijo el Grande, compadre del cantador de Lucena, Rafael Rivas, a quien llevaba siempre consigo, protegía y mantenía. También el propio Lagartijo sostuvo relaciones con Tianilla la de Ronda, a la que admiraba. El matador de toros, Manuel Hermosilla, con Enrique el Moñizo, a quien llevó de puntillero y fue padrino de su hijo Enrique, al que apoderaron el Morcilla, cuando en realidad quisieron llamarlo Hermosilla, no el Morcilla, sino Hermosilla, que era el nombre del torero, como su padrino. Antonio Fuente, con José Espeleta, el Pollo Rubio, banderillero en su fila, o el propio Manolete, entusiasta al cante y apadrinador del excelente matador Gitanillo de Triana. O sea, el propio Manolete, como Gitanillo de Triana era matador también, pero cantaba muy bien, lo imponía en la plaza de toros, para después irse de juerga con él y que le cantara. En menor grado, Ignacio Sánchez Mejía, con Manuel Torres, Valencia II a Cepero, Luis Miguel Dominguín con Manolo Vargas, aunque también fueron espléndidos con los artistas flamencos por sentirse muy atraídos por ellos, Juan Belmonte, Rafael Gallo y Sicuelo. No sabemos si afortunada o desgraciadamente, ya que habrá opiniones para todos los gustos, hoy en día no se prodiga el mecenazgo por los artistas del toro, aunque sí suele invitársele o contratársele para algunas fiestas o tentaderos. Caso de Antonio Chacón, no podíamos hablar de mecenazgo porque don Antonio Chacón era un cantador muy respetado por la gente del toro y le admiraba mucho desde Ricardo Torres Bombita, pasando por el rejoneador cordobés Antonio Cañero, o los ganaderos Murube o Pérez Tabernero. En una ocasión, Bombita le dijo: si yo supiera cantar así, no toreaba. A lo que Chacón contestó: pues no iba a perder dinero. Dentro del mundo del flamenco ha habido numerosas uniones tauroflamencas. Vamos a empezar por el que hemos citado. Ya no voy a decir más la letra que cantaba porque es una barbaridad. Pero entre el famoso Tragabuche con la nena, Jorge Díaz Gualimpia con la cantadora María Cantoral, la Cantorala, Antonio Sánchez el Tato y la bailadora La Campanera, Víctor Rojas, sastre de torero con Rosario la Mejorana, padres naturales de Pastora Imperio, Fernando el Gallo y la bailadora Gabriela Ortega, Rafael el Gallo se casó con Pastora Imperio, aunque el matrimonio duró un año. Su hija Rosario Gómez Rojas se casó con Gitanillo de Triana, Francisco Díaz Paco Oro con la cantadora, en fin, todos estos cantadores. Me voy a acercar un poquito más al tiempo en que estamos. Carnicerito de Málaga con Soledad Miralles, Antonio Márquez con Conchita Piquer, Joaquín Bernardó, el valiente torero catalán,
con María Albaicín, la bailadora, Pacorro con Blanca Suárez, Ochoa Rovira con Conchita Martínez, Héctor Álvarez con Pastorita, Luis Tabuenca con Flor Albaicín, Victoriano Valencia con Paloma, Julio Paricio con una magnífica bailadora también, Maleni Loreto, Juan Ordóñez, el Niño de la Palma con la recientemente desaparecida Paquita Rico, Curro Romero con Conchita Márquez, Óscar Cruz con María Rosa, que lo vemos en la foto, Paquirri, por supuesto, con Isabel Pantoja, Ortega Cano con Rocío Jurado, Javier Conde con Estrella Morente, Pedro Pérez Chicote con Marina Heredia, Antonio Peña y Toñi, que es una cantadora del grupo Son de Soles. Y después ha habido toreros flamencos, como por ejemplo el Lavi, Manuel Hermosilla, del que hemos hablado de él, que era compadre de Enrique el Mellizo, Enrique Santos el Tortero, José Peleta, el Pollo Rubio, Rodolfo Gaona, Juan Belmonte, Enrique el Almendro, Cagancho, Cayetano Ordóñez, el Niño de la Palma, Miguel el Bengala, Francisco Jiménez Pacorro, el Churri, el Melo, Gitanillo de Triana, Manuel Rodríguez Manolete, que también se cantaba, Pepe Luis Vázquez, Juan de Dios Pareja Obregón, Antonio Bienvenida, Antonio Senel Antoniete, del que tengo yo un libro de fandango, y esto que era un torero madrileño, pues yo grabó un libro de fandango. Curro Romero, pues aquí lo vemos cantando con el Pescailla y el Beni de Cádiz al lado. Andrés Vázquez, Ángel y Rafael Peralta, que también grabaron un disco de sevillana. Sobre todo eran muy letristas, hacían muchas letras, aunque Rafael cantaba. Después ha habido los flamencos toreros, Silverio Franconetti, Enrique Ortega el Gordo, familia también de Manolo Caracol, Juanero el Feo, Ricardo Moreno Mondeja, el Medio Oreja, Enrique el Mellizo, José Ortega el Águila, Diego Antúnez, Juan Sánchez Tampío, Manuel Ortega, Manuel Centeno, Rebujina, Aurelio Sellé, el magnífico cantador gaditano, Antonio Díaz el Flecha, Flores el Gaditano, el Príncipe Gitano, Maldías Flecha, Carlos Gómez el Tano, Carlos Cruz el Taranto, Curro Lucena, Turronero, Juan Fariña, que todavía torea, y Paco Peña, que también todavía torea, aunque ha grabado 2 discos de flamenco, Paco Peña, este torero. Y también tenemos a las mujeres, Soledad Lozano, La Guerrita, Soledad Miralles, Carmen Murillo, Olivia Martínez La Greca. Aquí tenemos a la malagueña Soledad Miralles, en una parte vestida de torero, para un festival de corto, y en otra parte la tenemos vestida de flamenca. Y ya voy terminando, y voy a terminar con un poema que yo mal compuse para terminar esta conferencia, ¿no? Pues una conferencia que ya he dado en varios sitios. Es el cante como el toro y el cantador el torero. Es el albero el tablao, la guitarra el burlaero. La suerte palos distintos, siendo los pases los tercios. El público es respetable cuando hablamos de toreo. En fijarlo está la clave y en dominarlo el secreto. Tanto al cante como al toro hay que echarle sentimiento, porque se tratan de arte, de 2 artes paralelos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo, sobre todo por el respeto a pesar del viento. Pero vamos a terminar con un paso doble, que se atribuye a un torero, pero es de otro. Se trata de Gallito. Gallito se atribuye a Joselito el Gallo cuando realmente era compuesto para Fernando el Gallo. Vayamos, y Fernando nos lo va a dirigir.